Hola, muy buenas. Ron Aledo aquí desde Miami, otra vez. Esta vez voy a hablar muy rápidamente de las dos decisiones que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos en los últimos días. Son dos decisiones altamente controversiales, son dos decisiones muy pero que muy importantes. Una de ellas específicamente es histórica y va a crear se va a hablar de ella por años y años y décadas. Las dos decisiones que el Tribunal Supremo tomó, una es sobre la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tiene que ver con el permiso de portación de armas fuera de la casa, what we call here concealed carry, o portación de armas. Y la segunda obviamente tiene que ver con el aborto, la derogación de Roe versus Wade de 1973. Esas son las dos cosas que el Tribunal Supremo ha dicho en los últimos días. Son decisiones importantísimas. Obviamente la del aborto más que nada es histórica e importantísima y voy a comentar un poco sobre ella. La primera, que vino hace un par de días, es sobre concealed carry. En Estados Unidos, toda persona que no tenga un historial criminal, toda persona que no sea un fugitivo de la ley, toda persona que sea un adulto responsable sin historial criminal, que pase un FBI background check que se hace automáticamente en el ordenador, en la computadora, toda persona tiene el derecho a comprar armas de fuego y tenerlas en su casa. Obviamente se sobreentiende que es para defensa personal de la casa. Muchos estados, me parece que 43 o 44, ahora mismo 44, tienen además un mecanismo que le otorga a las personas, a los ciudadanos de ese estado, un mecanismo ya en su sitio, que la persona, después de ir a la policía, hacer unos pasos adicionales, darle sus huellas digitales a la policía, tomar un entrenamiento, pasar una certificación, obviamente un background check, para asegurarse que no tenga ningún tipo de historial criminal, pasa un examen en un range, en un sitio de tiro. Esta persona va a obtener además una licencia, un permiso de portación de armas para la calle, no solamente la casa, pero también fuera de la casa. Este es lo que nosotros decimos concealed carry o portación de armas. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos hay unos estados, 6 estados, muy de izquierda, muy del Partido Demócrata, muy progresistas de izquierda, que no tienen ese mecanismo. Sí, en esos 6 estados las personas pueden comprar, las personas que pasan el background check, no tienen récord criminal, pueden comprar un arma y la pueden llevar a su casa, pero no la pueden sacar de sus casas. Pero un mecanismo para darle a estas personas concealed carry permits no existe en esos estados, o si existe es altísimamente problemático y es solamente para excepcional, para casos de excepción, ya sea personas que estén amenazadas de muerte, que hayan sufrido atentados anteriormente, que estén en la lista negra de alguna organización criminal por nombre o algún terrorismo, que sean dueños de una joyería, por ejemplo, que haya sido asaltada muchísimas veces, que haya corrido su vida a peligro. Unas condiciones muy, pero que muy estrictas para dar ese permiso de concealed carry, o simplemente no tienen ningún mecanismo para dar concealed carry. Puedes comprar un arma, puedes tenerla en tu casa, pero no la puedes sacar de tu casa. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, acaba de decir que esos 6 estados
están negando un derecho constitucional que está escrito ahí en la segunda enmienda, explícitamente, the right to bear arms shall not be infringed. Ya está, no se puede negar bear arms. And bear arms no solamente significa en tu casa, también en la calle. Si pasas, obviamente, el fingerprinting con la policía, las huellas con la policía, el entrenamiento, el certificado, no tienes historial criminal, etcétera, te tienen que dar ese permiso. Tienen que crear, por lo menos, crear ese mecanismo para otorgar esos permisos. Simplemente no le pueden decir a sus ciudadanos, aquí esto es Nueva York, o Maryland, o Hawaii, o Massachusetts, aquí no damos concealed carry permits, aquí no existe eso. No pueden simplemente decir que aquí no existe eso. Pero entonces viene el ciudadano y dice, pero yo tenía uno cuando vivía en Virginia. Entonces, ¿qué dice el estado de Nueva York? Vuelve a Virginia, esto es Nueva York, aquí no damos concealed carry. Pero yo tenía uno cuando vivía en Florida, cuando vivía en Texas, cuando vivía en Tennessee, cuando vivía en Georgia. Pues puedes volver a esos estados tranquilamente. Aquí en Nueva York no damos concealed carry. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Están en violación de la Constitución esos 6 estados. De ahora en adelante, tienen que hacer lo mismo que hacen los otros 44 estados. Tienen que tener un mecanismo para otorgar concealed carries, permits, licencias, permisos de concealed carry, a los ciudadanos de esos estados que viven en ese estado, que cumplen los requisitos, pasan la certificación, pasan el examen, le dan sus huellas digitales a la policía, etcétera. Se las tienen que dar. No se las pueden negar y decir que simplemente, en este estado no hacemos eso. Tienen que hacerlo. Esa es la primera decisión de la Corte Suprema. La segunda, la más importante, la más histórica de todas, es que se derogó Roe versus Wade de 1973. Hay que entender una cosa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos es increíblemente poderoso. Como he dicho muchas veces, en España sería el equivalente al Constitucional y al Supremo, pero fusionados en uno, en un solo cuerpo. Y son 9 jueces, nada más, 9, no 20 ni 15, son 9 jueces vitalicios que no puede sacar nadie de allí, ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie puede sacar de allí. Usualmente se quedan hasta que se mueren, lo normal, o cuando se retiran ya con 80 y tantos años. Eso es lo que está usualmente lo que pasa. Y esos 9 jueces vitalicios deciden la Constitución, son el máximo organismo de apelación judicial y actúan como si fueran el Constitucional y el Supremo fusionados en uno. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Ha dicho, Roe versus Wade no es válida. La decisión judicial que hizo el mismo Tribunal Supremo en el 73, Roe versus Wade queda derogada. ¿Qué decía Roe versus Wade? Mira, Roe versus Wade decía que en la Constitución de Estados Unidos, en la Constitución, de alguna manera implícita, escondida, secreta, que no se ve a simple vista, pero que está ahí, la Constitución de Estados Unidos le daba el derecho a las mujeres a abortar a sus bebés. Es un derecho constitucional. Por lo tanto, ya que existe este mandato constitucional del gobierno federal, los estados no pueden negarlo. Tienen que dar un mínimo. Poner las restricciones que quieran, sí, pero un mínimo tienen que darle que facilite legalmente clínicas de aborto. No las pueden prohibir completamente, porque es un derecho constitucional. Eso es lo que decía Roe versus Wade. ¿Qué acaban de decir los jueces ahora? Acaban de decir, Roe versus Wade was wrong. Estaba equivocada Roe versus Wade. No hay un derecho en la Constitución ni explícito ni implícito, ni secreto, ni por clave, no está allí, punto. No existe, no está en la Constitución, nada, no hay nada en la Constitución que diga que existe el derecho al aborto. Es un derecho ficticio, un derecho falso
que nunca ha existido. No existe. Y por lo tanto no existe una protección constitucional del gobierno federal para dar un mínimo de legalidad al aborto. No tienen por qué los estados que dar permisos a las clínicas de aborto para existir, para ejercer abortos. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué significa esto en el mundo real? Significa que los estados conservadores, los estados de derecha, los estados donde gobierna el Partido Republicano, van de ahora en adelante o a restringir enorme y gigantescamente el aborto o lo van a prohibir de raíz, ya está. En este estado no hay aborto, se acabó, está prohibido. Los estados de izquierda, progresistas, donde gobierna el partido de Biden, el partido demócrata, los estados de izquierda, van a seguir permitiendo el aborto. Y de hecho lo van a expandir un poco más. Creo que hay una ley en California que dice que las mujeres de otros estados donde no hay aborto les van a pagar el vuelo y les van a facilitar que vengan aquí, vengan a California, aborten aquí en California. Massachusetts, Nueva York, Maryland, todos los estados de izquierda, que usualmente son los estados más de las costas, esos estados van a seguir teniendo abortos. Todo depende de la ideología, del worldview que domine en un estado. Si el estado es de derecha, o prohíben el aborto completamente o lo restringen enormemente. Si el estado es de izquierda, pues van a seguir teniendo aborto. Aún así, es una gran victoria, es una gran decisión que va a limitar enormemente el aborto, por lo menos en los estados de derecha, en los estados que gobierna el Partido Republicano. Es una gran victoria de acuerdo a la tradición cristiana, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, de acuerdo a las grandes magistrales encíclicas de San Juan Pablo II, de acuerdo a la ley moral natural, lo que los cristianos llamamos la ley moral natural, definida más que nadie por Santo Tomás de Aquino y por el magisterio de la Iglesia, que es también la ley moral natural que siguen muchísimos países no cristianos, musulmanes, donde el laicismo, el secularismo no es reinante. Pues esta ley moral natural, esta tradición cristiana, esta tradición de la civilización cristiana, es una gran victoria que va a restringir enormemente el aborto en Estados Unidos. Lo que hay que entender es que estas victorias, especialmente el aborto, pero también la de la defensa personal con el concealed carry, con los permisos de deportación, se deben única y exclusivamente a la acción de Donald Trump, del expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump nominó a 3 jueces al Tribunal Supremo. Recuerden, estos son jueces vitalicios, pues se retiraron o murieron, como Antonin Scalia, un juez militante católico, murió un poco antes de las elecciones del 2016. Y Donald Trump llenó esos asientos de jueces que fueron muriendo, esos 3 jueces que murieron o se retiraron, los llenó con jueces católicos, militantes, practicantes, católicos. 3 jueces. Y estos 3 jueces militantes, católicos, conservadores, como dicen en España, ultramontanos, como dicen así, ultramontanos, pues estos 3 jueces ultramontanos, como dicen en España, tradicionalistas, católicos, militantes, dieron la fuerza en la balanza a los tradicionalistas, a los cristianos dentro del Tribunal Supremo, de estos 9 jueces. Y ahora el Tribunal Supremo, dado que estos 3 jueces estaban allí, han tenido una mayoría sobre los jueces izquierdistas liberales que están allí, incluida la juez izquierdista liberal afroamericana que Biden puso hace muy poco allí, que no sabía decir que era una mujer. Le preguntaron, ¿qué es una mujer? Oh, yo no sé, no puedo definir eso, no me atrevo a definir qué es una mujer. Ese es el tipo de juez supremo que pone Biden
Biden o los que manejan a Biden, los handlers de Biden, porque yo creo que Biden no gobernará ni dice nada. Él lee el papel que le ponen enfrente y él hace lo que le digan que haga, y ya está. ¿Quién es el que da las órdenes de verdad? No se sabe. Posiblemente Obama. Posiblemente. No se sabe. Pero bueno, Biden o los manejadores de Biden ponen personas como la mujer esta que no sabía decir que era una mujer. Defina a una mujer. No sé que es una mujer. No me atrevo a decir que es una mujer. What is a woman? I don't know. Gracias a Dios, Trump puso lo contrario. Trump puso a 3 jueces con un worldview filosófico, ideológico, cristiano, conservador, católico en el Tribunal Supremo. Y ahora tenemos la gran ventaja de que el Tribunal Supremo es un firewall, es un cortafuego, me parece que dice en español, contra toda la agenda globalista, izquierdista, anti-Dios, anticristiana, anti-ley moral natural de la marioneta Biden y del Partido Demócrata de la Pelosi, etcétera, en Estados Unidos. Así que hay que celebrar estas 2 decisiones del Tribunal Supremo. Hay que dar gracias a Dios de que tenemos a estos jueces allí. Hay que dar gracias a Dios de que en el 2016 ganó Donald Trump. Hay que dar gracias a Dios que a pesar de toda la porquería, de toda la escoria que nos cae encima aquí en Estados Unidos, existe todavía esperanza, existe todavía luz. Aquí Ron Aledo desde Miami. Muchísimas gracias.